En este video vamos a seguir haciendo ejercicios de tanque pistón para repasar los conceptos de tablas termodinámicas y cómo eh, involucrarlos en este tipo de problemas. Vamos a ver el enunciado del ejercicio para entender de qué trata. Se tiene un tanque dividido en dos compartimientos, uno que tiene metano y el otro que tiene amoníaco, el primero A y el segundo B. Están divididos por un pistón que tiene una masa de 5 kilogramos y un área transversal de 0,1 metros cuadrados. El recipiente completo mide 40 centímetros de altura y el pistón está justo en la mitad al inicio. En la parte superior hay un resorte a 1,5 decímetros de longitud, con una constante de 15 newtons por milímetro. En el estado inicial, seguimos en el estado inicial, la presión del metano es de 0,45 megapascales y la temperatura de menos 70 grados centígrados. El amoníaco tiene una calidad del 60%. Luego de esto se calienta B y se enfría A simultáneamente hasta que el pistón alcanza una altura de 0,3 metros. Momento en el que la temperatura del amoníaco es de 100 grados centígrados. Después de esto, se fija el pistón con una clavija y se detiene el calentamiento. Se abre la válvula del tanque inferior dejando salir 20 gramos de amoníaco. Y al final de la operación y después de enfriar de nuevo el amoníaco, la calidad en B es del 85%. Tenemos tres estados. El inicial, luego el segundo donde el pistón sube a 0,3 metros y luego donde se coloca la clavija y se saca algo de amoníaco del sistema. Bien, por cuestión de espacio vamos a colocar qué es lo que nos piden y vamos a dibujar posteriormente el sistema para poder tratar de entender. Bien, entonces aquí estamos representando lo que nos piden en este problema. En la parte A nos están pidiendo cuánta masa de metano existe en el sistema y cuánta masa de amoníaco existe en el sistema en el estado inicial. Después nos piden la temperatura del metano en el estado 2, la temperatura final en el amoníaco y finalmente nos piden representar todo el proceso que está ocurriendo en el amoníaco en un diagrama temperatura-volumen. Fíjense que en los estados anteriores, por ejemplo en el estado 2, nos piden solamente la temperatura del metano, pero como al final nos están pidiendo los tres estados del amoníaco, es necesario calcularlos en esta parte, tanto el metano como el amoníaco, para poder dar respuesta a la última parte del problema. En la figura está dibujado todos los datos que nos decía el enunciado para el estado 1. Tenemos un compartimento, como se puede ver, en donde en la parte superior está el metano, que era el A, y el B, el amoníaco, y se encuentra suspendido un resorte. El resorte nos decía que tenía una longitud de 1,5 decímetros, eso vendría siendo 15 centímetros. Si tiene 40 centímetros de diferencia, entonces desde la base, el punto de equilibrio del resorte es de 0,25 metros. 0,25 más 0,5 da 0,15 da 0,4 metros. Inicialmente, el pistón se encontraba en la mitad. Eso significa que está a 0,2 metros desde la base. Tenemos la válvula, que es la que se abre posteriormente, ¿bien? Y al momento del inicio, la parte A tenía una presión de 0,45 megapascales y una temperatura de menos 70 grados centígrados. Aquí hemos colocado los otros datos que nos daban del pistón. Tenía una masa de 5 kilogramos, un área de 0,8 y una constante de 15 newton por milímetro. Esto hay que cambiarlo, ¿bien?, a metros, para que las unidades podamos trabajarlas en pascales y no tengamos ningún tipo de inconveniente. Muy bien, vamos con la parte A del problema. Nos piden las masas. Como tenemos dos datos para el metano, entonces vamos a empezar por allí. Vamos a empezar revisando en qué condiciones se encuentra el metano. Muy bien, entonces, de las tablas yo puedo entrar del metano ahí por temperatura. Bien,
y la temperatura que tengo es de menos 70 grados centígrados. Y la presión es de 0.45 megapascales. A esas condiciones yo tengo, si me voy a las tablas del metano, me dice menos 70. Entonces, menos o 0.45. Menos 70 no aparece en las tablas. Entonces me voy por presión, 450 kilopascales. De las tablas me aparece 441 y 752. Entre estos dos está 450 kilopascales. Y el VG aparece 0.25, 0.8, y aquí aparece 0.14, 0.5 y aquí 0.0844. Lo primero que tenemos que hacer es ver en qué volumen se encuentra para poder compararlo. O bueno, aquí se encuentra el volumen y las temperaturas aquí son de menos. Podemos hacerlo por volumen o por temperatura. Aquí tenemos menos 140 y aquí tenemos menos 130. En cualquiera de los casos, la temperatura aquí es inferior a esta. Por tanto, al ser la temperatura mayor a la temperatura de saturación, entonces nos encontramos en vapor sobrecalentado. A estas condiciones, el metano se encuentra en vapor sobrecalentado. También lo podemos hacer por volumen, pero vamos a llegar a la misma conclusión. Como nos encontramos en vapor sobrecalentado, nos vamos a esas tablas y buscamos la presión de 0.45 megapascales. .45 megapascales. No está. Pero sí se encuentra la de 0.05, perdón, 0.1 y 0.5 megapascales. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que leer es menos 70 grados centígrados a esas dos condiciones. Tampoco se encuentra. Tenemos menos 75 y menos 50 para los dos. Lo que voy a leer es el volumen. Y el volumen, según los datos, es 1, según las tablas, 1.0203 y aquí 1.1513. A la misma temperatura, nunca olviden de no cambiar la temperatura, tenemos 0.1986 y aquí 0.2260. Voy a interpolar a menos 70. Cuando hacen la interpolación tenemos un dato de 1.0465 aquí y acá tenemos 0.8040. ¿Okay? Una vez que ya tenemos esos datos, esto lo vamos a volver a graficar ahorita. Entonces tenemos que interpolar por presión. Yo sé que a 0.1 tengo este volumen de 1.0465 y a 0.5 tengo este volumen 0.8040. Yo quiero saber a 0.45 cuál es el volumen correspondiente y ese resultado nos da de 0.3094.
Ya que conozco el volumen a la presión indicada y a la temperatura indicada, por definición esto es volumen sobre masa. Por tanto, aquí puedo calcular la masa como volumen sobre volumen específico. Nos habían dado que el área transversal era de 0,1 metros cuadrados y que la altura era de 0,2 metros porque en ese momento se encontraba en la mitad, justamente en la mitad. Entonces, el volumen que está ocupando es de 0,02 metros cúbicos. Finalmente, la masa de metano vendría siendo 0,02 metros cúbicos dividido entre este dato que está aquí, 0,30938 metros cúbicos sobre kilogramo. Por último, la masa que tenemos, la masa de metano que existe allí es de 0,06464 kilogramos. Y con eso hemos calculado la primera parte de la primera pregunta. Entonces, ya sabemos cuál es la masa de metano, ahora vamos a determinar cuál es la masa del amoníaco. Para eso tenemos que graficar, hacer un balance de fuerzas en el pistón, el que habíamos dibujado acá. Si nos vamos al pistón, ¿bien? Recordemos que en la parte superior teníamos el metano, entonces él está ejerciendo una fuerza hacia abajo. En la parte inferior tenemos el amoníaco, entonces él está ejerciendo una fuerza hacia arriba. Y el pistón tiene un peso, y ese peso, por gravedad, va hacia abajo. Como está en equilibrio, entonces la sumatoria de fuerzas es cero, y genero mi ecuación. La fuerza que aplica el amoníaco tiene que ser igual a la fuerza del metano más el peso. Representándolo como presión, la presión del amoníaco por el área tiene que ser igual a la presión del metano por el área más el peso. No colocamos aquí el resorte porque el resorte no está topando el pistón. Por eso las únicas fuerzas que se están ejerciendo son estas. La que yo deseo saber es la del metano, perdón, la del amoníaco. Porque de los datos que yo tengo, lo único que sé y lo que hemos dibujado aquí es que el amoníaco se encuentra en líquido vapor porque tiene una calidad. Pero con eso no puedo dar información adicional. Por eso es que estamos haciendo esto. Despejo la presión del amoníaco y me queda que es igual a la presión del metano más la masa dividido sobre el área. No olvidemos que esto está en pascales, este también tiene que estar en pascales. Por tanto, esto vendría siendo 0,45 megapascales, lo multiplico por 10 a la 6 para que se convierta en pascales. Pesaba 5 kilogramos, tenemos una gravedad y el área transversal es de 0,1 metros cuadrados. Con esto voy a saber cuál es la presión del amoníaco en el estado inicial. Por aquí tengo el resultado y es 450,49 kilopascales. Muy bien. Listo. Aquí tenemos el resultado de la masa del metano. Ya conozco que la presión del amoníaco es de 450,49 y también sé que se encuentra en líquido vapor. Sencillo. Como ya sé que está en líquido vapor, me voy a las tablas de saturación del amoníaco y busco esta presión. Entonces, tablas de saturación del amoníaco. Voy a buscar una presión que dé 450,49. Muy probablemente esa no está, pero sí puede estar alguna cercana. Entonces, entre las más cercanas se encuentra 429,53
kilopascales. Yo quiero interpolar a 450.49 y por encima tengo 462.60. Bien. Recordemos que para el amoníaco vamos a dibujarlo. Entonces, para dibujarlo, no solamente, yo quiero calcular la masa, ¿no? Eso es lo que nos están pidiendo. Pero necesito también la temperatura para poder dibujarlo después en la última etapa. Entonces voy a interpolar la temperatura. Como tengo calidad, debo interpolar el volumen del líquido y el volumen del gas. ¿Para qué? Para con esos dos poder calcular el volumen de la mezcla de amoníaco en el estado inicial. Muy bien. Entonces voy a interpolar los tres para saber los tres datos que necesito para la información. Para el BF, aquí 0.0015, 66. 0.001573. El BG 0.2892, 0.2695. Y estas temperaturas corresponden a 0 y 2. Después que ustedes interpolen, les va a dar este valor en grados centígrados, metros cúbicos sobre kilogramos. Es 0.0015, 74, 0.27, 67. Muy bien. Ya con esta información, calculo el B como 1 menos X por BF más X por BG. El volumen específico vendría siendo 1 menos, si mal no recuerdo, la calidad era 0.6 multiplicado por 0.001574 más 0.6 multiplicado por 0.2767. Bien. Y cuando ustedes calculan eso, el resultado es de 0.16665. 0.16665 metros cúbicos sobre kilogramo. Recordemos que por definición esto es volumen sobre masa. Entonces de aquí yo puedo sacar la masa como volumen sobre volumen específico. El volumen es el mismo porque están justo en la mitad y el volumen nos había dado de 0.2 por 0.1, 0.02 metros cúbicos dividido para el resultado que nos da aquí 0.16665. Y finalmente la masa de amoníaco al dividir eso es de 0.12 kilogramos. ¿Sí? Entonces, ya sabemos cuánto es la masa del metano y esta es la del amoníaco. ¿Cuánto es la masa del amoníaco al inicio? ¿Sí? En el estado inicial. Tenemos todos los datos suficientes para poder representar el estado 1 del amoníaco, también del metano si quisiéramos, pero es el amoníaco en el que nos están pidiendo. Ahora vamos a pasar a la parte B. Ya sabemos lo que está en el estado inicial. Vamos a ver en la parte B qué es lo que sucede según el enunciado. Listo. Hemos colocado aquí, para que no se nos olvide, los datos que calculamos en el primer estado. ¿Qué pasa en el estado 2? ¿Qué es lo que nos dice el enunciado? El compartimento B se calienta y el compartimento A se enfría simultáneamente hasta que el pistón logra alcanzar una altura de 0.3 metros. Bien. Sin embargo, en este estado no nos dicen que se abre la válvula. ¿Qué significa eso? Que la cantidad de masa permanece constante tanto para el metano como para el amoníaco. Eso no cambia. Lo que está cambiando es la posición del pistón y al cambiar la posición del pistón cambia el volumen que ocupa cada uno de ellos. Eso sí cambia. ¿Muy bien? Y adicionalmente, pues por la transferencia de calor cambia la temperatura. Entonces, lo que nos piden en este caso
es la temperatura del amoníaco, si mal no recuerdo. Bien, la temperatura del metano en el estado 2. Nos piden la temperatura del metano en el estado 2. Pero recordemos de la misma parte A que al final nos van a pedir todos los datos del amoníaco. Así que primero es necesario también no solo calcular lo del metano, sino del amoníaco. Y principalmente tenemos que calcular el amoníaco porque la mayoría de datos que tenemos en este punto es del amoníaco. Fíjense que sí tenemos la temperatura. Y tenemos y podemos calcular el volumen específico del amoníaco. ¿Por qué? Porque sabemos cuál es el área transversal, eso no cambia, y sabemos cuál es la altura. Adicionalmente, también sabemos cuál es la masa del volumen específico, del amoníaco dentro del compartimento B. Así que podemos calcular el volumen específico del amoníaco. Y eso genera 0.25 metros cúbicos por kilogramo. Con estos dos datos yo me puedo ir a las tablas termodinámicas, muy bien, y determinar una propiedad que me puede relacionar con el metano. ¿Cuál sería esa propiedad? Otra vez el pistón es el elemento que relaciona el amoníaco con el metano. Y el pistón se relaciona a través de presiones. Entonces sería conveniente determinar la presión del amoníaco para que con esta presión yo me pueda ir hacia el metano y calcular la presión del metano. Muy bien, por eso que estamos haciendo todo esto. Entonces, con estos dos datos me voy a ir a las tablas termodinámicas del metano. Me voy por saturación y entro por temperatura. Sin embargo, el metano, bien, no tiene, perdón, estoy en amoníaco. El amoníaco, cuando me voy a las tablas termodinámicas, llega hasta 70. Entonces, para poder relacionar, busco las del Van Willen, que son un poco más extensas, y busco el amoníaco a esas condiciones. Y el amoníaco a 100 grados centígrados me dice que tiene un Bg de 0.01565. El volumen es mayor al volumen del vapor saturado en vapor sobrecalentado. Una vez que ya estamos seguros de qué condición nos encontramos, entonces nos vamos a las tablas de vapor sobrecalentado y vamos a buscar para el amoníaco aquella que a 100 grados centígrados tenga un volumen parecido. Entonces, para el amoníaco nos damos cuenta que a 700 kilopascales y a 100 grados centígrados tenemos un volumen de 0.25203 y a 800 kilopascales tenemos un volumen de 0.21948. Entonces lo que yo quiero saber es cuándo tengo un volumen de 0.25 a esta presión e interpolo. Y cuando haces la interpolación obtienes una presión de 706,236 kilopascales. Esta sería la presión para el amoníaco. ¿Muy bien? Listo. ¿Qué voy a hacer ahora? Un balance de fuerzas en el pistón para poder relacionar el amoníaco con el metano. Muy bien. Utilizando esta presión. Aquí la voy a copiar. Presión del amoníaco en el estado 2 es de 706.236. Listo. Recuerden que la segunda pregunta es la temperatura del metano en el estado 2. Hago mi balance de fuerzas sobre el pistón.
Y veo, abajo sigue estando el amoníaco, arriba sigue estando el metano. Sigue existiendo un peso, pero ahora tenemos que el resorte sí toca el pistón. ¿Y por qué lo toca? Habíamos dicho que el punto de equilibrio del resorte se encontraba a 0.25 metros. Nos decía, eso no nos decía directamente, nos decía era que el resorte se suspendía a 15 decímetros, esos son 0.15 metros, por tanto, de la base hasta acá. ¿Cómo? Estamos considerando que el pistón se encuentra a 0.3 metros desde la base. Eso hace que el... Perdón, se está quedando sin batería. Ahí. Eso hace que el pistón, que el resorte se comprima. Por tanto, si el resorte está en compresión, la fuerza que va a ejercer, en este caso, va a ser hacia abajo. Bien, entonces vamos a tener una fuerza del resorte que también está ejerciéndose sobre el pistón. Así que ya que tenemos todo esto considerado, vamos a hacer la ecuación. También se encuentra en equilibrio. La fuerza del amoníaco tiene que ser tal que contrarreste la fuerza del metano, la fuerza del resorte y el peso. Pasándolo a presiones, la presión del amoníaco por el área tiene que ser igual a la presión del metano por el área más la fuerza de resorte, que es la constante, por el X menos el X de equilibrio, más la masa por gravedad. De todo esto, el dato que me interesa es la presión del metano. Así que despejando, estos pasan a negativo y luego se divide, entonces me queda presión del amoníaco menos la constante por la diferencia de alturas dividido entre el área menos el peso dividido entre el área. Tengo las áreas, tengo la constante, tengo todos los datos suficientes para poder calcular la presión que me interesa. Y lo que hago es calcularla. Recuerden, nunca se olviden que esto tiene que estar en pascales para que tenga relación. Entonces sería 706.236 pascales menos la constante que era de 15.000 newton por metro sobre metro. La posición en la que se encuentra actualmente es de 0.3 metros. La posición de equilibrio era de 0.25 metros, dividido para el área que era de 0.1 metros cuadrados. Ya como lo coloqué, no, menos 5 kilogramos, que es lo que pesa el pistón, por la gravedad dividido entre el área. Cuando hacemos todos los cálculos, la presión queda 698,246 kilopascales. Ya tengo un dato del metano para calcular la temperatura. En realidad lo que me interesa es la temperatura. Me falta otro dato para poder entrar a tablas. Y sí lo tengo. Porque yo sé cuál es el volumen que está ocupando ahorita el metano. Del dibujo, recordamos que si este estaba ocupando 0.3 metros y el amoníaco estaba ocupando 0.3 metros, entonces la altura del metano debe ser 0.1 metros porque el tanque no cambia su altura. De aquí que el volumen vendría siendo 0.1 metros por el área transversal, vendría siendo 0.01 metros cúbicos. Y la masa no cambia, que esta ya se me olvidó cuánto era, 0.6464. Esa tampoco cambia porque no le estamos sacando masa al metano. Entonces con esos dos datos yo puedo calcular el volumen. 0.01
entre 0.06464. ¿Muy bien? Y con eso obtengo un volumen específico de 0.1547 metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces ya tengo dos datos para poder entrar a tablas y determinar la temperatura, que es el dato que nos están pidiendo, del metano. Muy bien. Entonces tengo una presión de 0.698246 megapascales y un volumen de 0.1547 metros cúbicos sobre kilogramos para el metano. Cuando nos vamos a las tablas del metano, buscamos esta presión y las más cercanas es, vamos a ponerlo en kilopascales, las más cercanas son 441 y 752 kilopascales. Para 441 tenemos este volumen de Vg y este volumen de 752. En cualquiera de los casos, los dos son menor a este, por tanto V es mayor al Vg, me encuentro en vapor sobrecalentado. Así que me voy a las tablas para buscar esta presión y efectivamente buscar el volumen específico. Entonces, no tengo esta presión, pero sí tengo 0.5 y 1 megapascal. Tengo que buscar un intervalo en donde se encuentra este volumen. No es para ninguna de estas, sino para 0.698.246 megapascales. No tengo temperatura, entonces tengo que ir tanteando qué volúmenes entre estos dos me va a dar uno por debajo y uno por encima de este. De lo que se realizó, pudimos conseguir a menos 100 grados centígrados, aquí vamos a colocar la temperatura, a menos 100 grados centígrados, aquí tenemos un volumen de 0.1705 y aquí tenemos un volumen a la misma temperatura de 0.0804 y a menos 75 0.1986 y allá 0.0957. Cuando interpolamos estos dos, aquí tenemos un volumen de 0.1348 y aquí tenemos un volumen de 0.1578. Se puede observar que este se encuentra en este intervalo, a la presión que nosotros nos interesa. No nos interesaba 0.5 ni 1, sino 0.698. Por eso hicimos todo este procedimiento. Ahora sí puedo interpolar al valor para determinar a qué temperatura se encuentra el metano en las condiciones que nos encontramos. Y cuando hacemos eso, la temperatura es de menos 78.37 grados Celsius. Y esta es la respuesta para la pregunta B. Listo. Con eso tenemos la segunda pregunta del problema. La tercera pregunta es la temperatura final del amoníaco. Ya tenemos todos los datos representativos tanto para el amoníaco como para el metano, porque al final lo vamos a tener que utilizar para el amoníaco. Ahora vamos a la parte 3 del problema. ¿Qué sucede en la parte 3? En la parte 3 nos dicen que se le coloca una clavija al pistón. Luego se detiene el calentamiento, se abre la válvula y se deja salir 20 gramos de amoníaco. Se cierra otra vez, se enfría el amoníaco y nos dicen que después de todo eso,
el amoníaco alcanza una calidad del 85%. Nos piden la temperatura a la cual se encuentra el amoníaco en esas condiciones. ¿Bien? Temperatura final. Este es el estado 3. Listo. Sabíamos que al inicio teníamos esta masa, 0.12 kilogramos. Si estamos dejando salir 20 gramos, la masa en el estado 3 del amoníaco era lo que había al inicio menos lo que se retira. Por tanto, ahora debemos trabajar solamente con 100 gramos de amoníaco en el estado 3. Luego, si se coloca una clavija, el pistón se queda quieto y al pistón quedarse quieto, entonces el volumen físico queda igual, que en el anterior caso era de 0.3 metros en el estado 2. Así que el volumen es 0.3 metros de altura por 0.1 metros cuadrados, 0.03. Con esos datos yo puedo calcular el volumen específico en el estado 3. Bien. Y además tengo la calidad. Este es el procedimiento de tanteo que nosotros habíamos visto al momento de trabajar con tablas. Por tanto, yo hago una aproximación, ¿bien? Y despejo el volumen del gas. Vendría siendo 0.3 entre 0.85. Y eso da 0.35 2941. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ubicar en las tablas de saturación del amoníaco un volumen Vg parecido a este e interpolo. Y vuelvo a calcular la calidad a ver si es exactamente la misma que tengo. Si no, vuelvo a tantear otra vez. Entonces, cuando nos vamos a las tablas, muy probablemente no vamos a conseguir esto. Así que vamos a tener que interpolar. Tenemos 0.3595 por encima. Recuerden que el volumen es de 0.3. Ese sí es verdad. Ese sí lo calculamos. Y la masa en el estado 3 se nos reduce. Tengo uno por encima. Necesito uno por debajo. 0.3340 el VG. Y yo quiero interpolar a 0.352941. ¿Qué voy a interpolar? El BF y la temperatura, que son los datos que me sirven para este proceso. Este para calcular la calidad y este para calcular lo que me están pidiendo, que es la temperatura final del amoníaco. El BF es 0.001546 de tablas, leyéndolo de tablas, 0.001553. Y la temperatura final llega a entre menos 6 y menos 4. Cuando hacemos la interpolación, nos queda menos 548 y 0.001549. ¿Qué nos dice el procedimiento? No podemos quedarnos aquí, debemos corroborar. Esa parte es muy importante. Muy bien. Tenemos que asegurarnos de que lo que hicimos en verdad funciona. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Calcular la X, que sería B menos BF sobre BG menos BF. El volumen, 0.3. El BF, el que interpolamos. El BG, el que hicimos como primera iteración. Y esto nos da 0.849. Si calculamos el error, la calidad real era de 0.85, la que estamos calculando es de 0.49, y esto nos da un error de 0.001. Muy bajo, bastante aceptable, así que podemos decir que la temperatura final es de menos 5.48. Listo.
Hemos terminado de resolver el problema. Lo último que nos falta es graficar. Bien, para eso hagamos nuestra tabla en donde colocamos la temperatura, volumen, calidad y estado, de manera que sea muy fácil representarlo en el temperatura-volumen. A lo largo de todo el ejercicio lo hemos calculado, pero al final vamos a colocarlo en una tabla de manera resumen para que sea bastante sencillo hacer la figura. Ya hemos graficado las posiciones de cada uno de los puntos del estado 1, 2 y 3 del amoníaco. En esta tabla tenemos el resumen de la información de todo lo que calculamos a lo largo del trabajo. Muy bien, de resolución del problema. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a unir los puntos. A 100 grados centígrados tengo 0.25. A 100 grados centígrados tengo 0.25. A 1.26 tengo 0.16. Aproximando. Y aquí tenemos a 5. ¿Bien? Este es el estado 1, este es el estado 2 y este es el estado 3. El estado 2 se encuentra en vapor sobrecalentado y el estado 1 se encuentra en líquido vapor al igual que el estado 3. Por tanto, estos dos se encuentran dentro del domo, este se encuentra a la parte derecha del domo. Este se encuentra a 0.6 de calidad y este se encuentra a 0.85. Entonces podemos graficarlo algo de esta manera. Esto es sumamente importante, no hace falta que sea exacto, pero sí hace falta que sepan que el vapor sobrecalentado se encuentra a la derecha, que estos dos se encuentran adentro, que este debe estar casi en la mitad, ¿bien? Porque está en 0.6 y este se debe estar más allá que de acá porque se encuentra a 0.85. De esa manera hacemos el diagrama temperatura-volumen del problema y hemos culminado con el ejercicio de trabajo.